un habitual ya, ¿vale? Porque este es uno de mis vicios, el estudiar, bueno, más que estudiar a Tolkien, estudiar cómo los autores clásicos están reflejados en Tolkien. Y lo que voy a presentar hoy aquí ha surgido de la última conferencia que di, que ha terminado en un artículo que todavía no me han confirmado si me lo quieren publicar o no, pero bueno, en la elaboración de ese artículo me di cuenta de que había un elemento en el capítulo 6 de la segunda parte, ¿no?, de las dos torres, en el capítulo 6 de The King of the Golden Hall, en que se entreveraban pues, la Eneida por un lado y el Beowulf por otro. Y reflexionando sobre ese hecho, pues se me ocurrió la idea de lo que os voy a presentar hoy aquí. La idea es un poco, iba a decir es un poco extraña, pero viendo lo que hemos visto antes de la inteligencia artificial, creo que se va a entender muy bien, porque es deshacer el camino para hacerlo otra vez de una manera diferente. Vamos a empezar. Vale. Si me da el tiempo, me cortas, ¿vale? Porque esto es, hoy os voy a hacer como hago en clase, ¿vale? Esto es una clase. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo funciona la literatura? ¿Qué es la literatura? ¿Qué componentes tiene? Bueno, pues en principio tiene un autor, que es alguien que nos quiere contar algo, la obra, que es lo que nos cuenta, y después la persona que lo lee. No siempre esta última persona, esta última fase, este tercer personaje o esta tercera persona, que sería el receptor, a veces se divide, se puede dividir. ¿Por qué? Pues porque puede haber un intérprete. Yo, por ejemplo, aquí estoy haciendo el papel, soy del lector de Tolkien y de la Eneida y de otros muchos textos, pero lo que hago es, a través de mí, vosotros lo recibís. Entonces, luego sería un lector, pero no sería el último lector, sino que sería un intermediario. Aquí, dentro de esta figura, hay muchos tipos. Un editor, un periodista, un crítico literario, bueno, un profesor, como es nuestro caso, etc. ¿Vale? Bien. ¿Qué ocurre cuando tenemos que el autor también es intérprete, más que lector, también es intérprete? Bueno, pues esto es lo que vamos a ver un poco en la charla de hoy. Bien. ¿Dónde jugamos? ¿A qué estamos jugando? Vale. ¿Cuál es uno de los problemas mayores que tiene la literatura? Es que es muy difícil definir qué es. ¿Vale? De hecho, los especialistas les preguntan qué es. Es una pregunta que me hizo Raúl en mi primera intervención en este ciclo. Me dijo, ¿tú qué piensas que es la literatura? Y dije, si los que saben de literatura no lo saben definir, yo tampoco voy a saber definírtelo. Ahora hay por ahí un profesor, un catedrático que ha sacado una crítica literaria, una forma de hacer crítica literaria, más acertada o menos, esto no nos concierne hoy, que él hace una definición, la podía haber traído, pero la vamos a dejar aparte. Entonces, si de acuerdo a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, pues sería el arte de la expresión verbal. Si miramos a María Moliner, que es un diccionario de uso del español, pues el arte que emplea como medio de expresión la palabra hablada o escrita. Pero esa es una definición, ninguna de las dos son definiciones que nos describan en su totalidad qué es la literatura. Entre otras cuestiones, ¿por qué? Porque nos deja un elemento que es primordial en la literatura, como es la ficción. No puede haber literatura si no hay ficción. Vale, y ahora tenemos que pasar al siguiente paso. ¿Qué narices es la ficción? ¿Qué narices es la ficción? Escuchando la charla anterior, cuando había puesto aquí problemas, soluciones, no avanza, no sé qué, tal, dice, ¿cómo era? Las artes, bueno, las artes, por ejemplo, lo que hace la tecnología, la inteligencia artificial, si nos vamos a la etimología de la palabra arte, no es arte. Y ahora vais a ver por qué. Bueno, tenemos la ficción, pues, como ficción, ¿qué entendemos? Pues clase de obras literarias o cinematográficas, generalmente narrativas, que tratan de sucesos y personajes imaginarios. Vale, eso puede ser, pero eso sería lo que sería una obra literaria, por ejemplo, ¿no? O una película en sí, eso sería una ficción. O invención, cosa inventada, una ficción literaria. Vamos al siguiente. Si vamos al diccionario de autoridades, fijaos que es de 1732,
Dice, simulación con que se pretende encubrir la verdad o hacer creer lo que no es cierto. Si nosotros la ficción la abordamos desde el punto de vista de si es verdad o es mentira lo que se cuenta, diremos que las novelas, por ejemplo, que son mentiras. Por ejemplo, Frankenstein. Frankenstein es mentira. No es mentira. Frankenstein, en el universo de Frankenstein, de la novela de Mary Shelley, es irrelevante que sea verdad o mentira lo que allí se cuenta. El criterio de verdad o mentira no juega en la literatura. Y cuando digo no juega, lo digo a propósito, porque es un juego, es un juego. ¿Y dónde está la clave de esto? Pues la clave de esto está en la etimología de la palabra ficción. ¿De dónde proviene? Fingir viene del latín fingere, que es simplemente, y de ahí viene finger en inglés, que es amasar, crear, ¿sí? Crear. Pero cuando esa creación no es de un objeto físico, sino que es de un objeto ideado, pues entonces ya tenemos ahí un salto, un cambio, ¿no? Y ahora aquí tenéis, bueno, pues lo que diría Ernest Millet, pues por ejemplo, aquí, ¿no? A ver si coge, no coge, bueno. Propiamente modelar de la arcilla, ¿no? Y entonces alguien que hace ficción, que sería un fictior, pues sería pues un escultor, ¿no? Y ahí tenéis diferentes... Es decir, la ficción es creación, creación voluntaria de una persona. ¿Vale? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Esto por qué es importante? Y es más importante de lo que parece. Pues porque cuando tenemos un poeta, lo que tenemos es un fictor, que lo que tenemos es un creador. El poeta hace un poema, el fictor hace un Carmen y el creador hace una creación. Poeta viene de poieo, y poieo en griego significa hacer. Luego poema es lo que se hace. Fictor sería en latín, pero que podría ser Bates, que si fuera Bates sería como un adivino, como Gandalf, por ejemplo, ¿vale? O como los Agnur, esos que están en el principio del Silmarillion. Bueno, pues como es. Carmen sería el término, ¿cómo se dice? El término propio latino de poema, porque poema, aunque sea latín, es un neologismo importado desde el griego. Carmen, que sería el nombre propiamente de poema en latín, que significa canto, rezo, oración, cualquier cosa así. Y luego tendríamos pues la creación, ¿no? Y fijaos aquí, y no es gratuito que ponga la teogonía. La teogonía comienza así, la teogonía es de Hesíodo. Hesíodo es un poeta que es coetáneo de Homero, ¿vale? Es decir, del siglo VIII más o menos, 7-8 se discute antes de Cristo. Y a la vez que se escriben, o que se componen la Ilíada y la Odisea, Hesíodo compone la teogonía, que también es un poema épico, y los trabajos y los días. Y este es el comienzo de esa teogonía, que es la genealogía de los dioses griegos, ¿vale? Y entonces dice, comencemos nuestro canto por las musas heliconiadas, que habitan montaña grande y divina del Helicón. Ellas precisamente enseñaron una vez a Hesíodo un bello canto, es decir, el poeta aparece ahí, pero yo no sé, yo soy el altavoz. Hesíodo soy yo soy el altavoz, ¿no? Y le dice las musas, pastores del campo, triste o propio, vientre están solo. Vosotros no sois más que gente que tiene hambre, ¿vale? Sabemos decir muchas mentiras con apariencia de verdades y sabemos cuando queremos proclamar la verdad. Y eso es lo que diríamos que es una ficción, que es una novela. Es verdad, la colmena que cuenta Cela es verdad, es mentira. Pues habrá cosas que sean verdad y cosas que sean mentira, pero eso es ficción. Entonces las musas, ya desde el principio el poeta ya sabe que ahí hay un elemento que no se controla, que eso de verdad o mentira no va, ¿vale? Tenemos aquí a Lucrecio, es un salto ya de casi 7 siglos. Lucrecio es un poeta romano que vive hacia el año 80 o así, más o menos, entre el año 80 y 70 a.C., y es el autor que lo que hace es trasladar a poesía la filosofía de Epicuro, ¿vale? Epicuro es un filósofo griego y lo que hace Lucrecio es trasladar su planteamiento, su planteamiento filosófico, trasladarlo al latín, escribirlo en latín. ¿Por qué? Porque quiere solucionar los problemas de las guerras civiles que tiene Roma, ¿vale? Y piensa que la escuela de Epicuro es la que sirve. Y entonces aquí lo que me importa es cómo hay un salto en la concepción del poeta, ¿vale? Aquí tenemos que Hesíodo se lava las manos, dice, las musas me enseñaron este canto y yo cuento cómo es la genealogía de los dioses. Primero era el caos, luego fue el orden, luego fue no sé qué, ta, 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 ta. Bueno, pues aquí vemos que dice Lucrecio en el comienzo de su poema,
madre de los Eneadas, deleite de hombres y dioses, Venus nutricia que bajo los signos que en el cielo se deslizan, enches de vida al mar portador de naves y las fructíferas tierras, eso es la invocación. Dice, y puesto que tú sola gobiernas la naturaleza y sin ti nada emerge de las divinas riberas de la luz, y no hay sin ti en el mundo ni amor ni alegría, quisiera que me fueras compañera en escribir el poema que es sobre la naturaleza, es decir, va a hablar de qué va el mundo, ¿vale? Cómo funciona el mundo. Me propongo componer para nuestro memio. Pero el quiero que me seas compañera no es quiero que te sientes a la mío a escribir, no, aquí hay un juego. Lucrecio no cree en los dioses, porque Epicuro no cree en los dioses. Entonces, ¿por qué hace una invocación a Venus? Si Venus es una divinidad y le dice, no, ven y ayúdame a escribir. No, lo que le dice es, tú Venus, que eres la diosa del amor y que tienes un rollito adúltero con Marte, porque Venus está casada con Vulcano, dice, convence a Marte, que es el dios de la guerra, después de haber hecho el amor con él, esto es lo que viene aquí, no lo voy a leer, pero es lo que viene aquí, después de que has hecho el amor con él y lo tienes ya desfogado, mírale, sonríele y dile, haz la paz. Y entonces, que los romanos estén en paz para que yo pueda escribir este poema. Esa es la labor que le pide a Venus, ¿vale? No os voy a explicar por qué es Venus, etcétera, eso tenéis que venir a clase, os matriculáis y venís a clase, ¿vale? Pero lo que aquí es importante es eso, ¿eh? Cómo ya en el siglo I a.C., Lucrecio tiene otra idea de lo que es ser poeta. Yo ya no soy alguien al que se le inserta o inspira un dios, ¿no? Sino que soy yo el que escribe. Vale. Este es el comienzo de... ya sé que de momento no veis la conexión con lo que vamos a hacer, pero es que no importa porque como me gusta presentar las cosas, ¿vale? Entonces, aquí es el comienzo de las Metamorfosis de Ovidio. Esto es una obra que seguro que todos habéis escuchado alguna vez. Es sobre lo que cuenta Ovidio en sus Metamorfosis, es la historia del mundo desde los orígenes hasta su época, hasta los años en que él vive. Y así empieza, ¿no? Dice... mi inspiración me lleva a hablar de las figuras transformadas en cuerpos nuevos, dioses, sed favorables a mis proyectos, entrelazad mi poema sin interrupción desde los albores del origen del mundo hasta mi época. Es decir, los orígenes míticos hasta la realidad histórica en la que yo vivo. Y todo va en la misma obra. Todo va en la misma obra. Y entonces dice, comienza antes del mar y de las tierras y de lo que todo cubre, el cielo era único, el aspecto de la naturaleza en el orbe entero, al que llamaron caos, y algunos, los pocos que sepáis cómo es el Génesis, diréis, coño, esto me suena al Génesis. Bueno, pues sí, pues es muy parecido, pero aquí lo que importa es que es mi inspiración, es decir, yo, y acudo a los dioses, echadme una mano, pero porque vosotros tenéis experiencia, ¿para qué? Pero el que escribe soy yo, ¿vale? De hecho, Ovidio es el primer poeta, y esto tiene que ver con, por ejemplo, con Tolkien, el primer poeta romano, que ya tiene toda la tradición ante sus ojos, tanto la griega como la latina, ya ha llegado, los clásicos griegos ya habían pasado hasta el siglo IV, V a.C., tenemos todos los clásicos griegos, aunque luego haya más autores posteriormente, pero el clasicismo griego terminaría con la creación de la tragedia, del teatro, de la tragedia y de la comedia, y la cúspide es del siglo V a.C., y tiene ya Ovidio, que es coetáneo, aunque es más joven que Virgilio. Ya han vivido Cicerón, ya ha vivido Virgilio, ese latín de oro, ¿no? Ese siglo de oro del latín, pues Ovidio vive justo el final. Ya digo que sí es coetáneo de Virgilio, pero es un poquito posterior. Y entonces él tiene toda la tradición y lo que hace es jugar, es el primer poeta que es consciente de cómo funciona la literatura en profundidad y se puede permitir el lujo de hacer alusiones a una y otra obra y a cambiar las cosas. Esto, si yo os dijera que no es un tratado de mitología, aunque sea el tratado antiguo más completo de mitología, griega y latina, pero básicamente latina, y digo latina porque ya habían absorbido a los griegos. Bueno, la cuestión es que esto es un poema político, ¿vale? Para los que sepáis que os suene que Ovidio fue mandado al destierro por un poema,
pues hay autores que piensan que el poema por el que se va al destierro es por las metamorfosis y no por el arte de amar, que es el que tradicionalmente se ha dicho que es el que se demanda. Bueno, hasta aquí ya vais viendo cómo hay una variación, ¿no?, en la percepción de cuál es el papel del poeta y cómo juega ese poeta. Bien, luego llega el cristianismo, nos vamos a hacer un salto de 1500 años, y cómo ven en el siglo XIV, XV, finales del siglo, lo diré, XIV y comienzos del siglo XV, este autor, que es el sobre el que hice yo mi tesis doctoral, Batio Astensio. Esto es la introducción de... Bueno, digo, esta es la introducción. Es un editor, es profesor, ha sido profesor y hace comentarios escolares de muchos autores, y entre ellos pues hace a las obras de Terencio, el dramaturgo, ¿no? Y en estas introducciones, por eso es la Proneotamenta, describe qué es un dios. Y tenéis en rojo qué es, un dios, un poeta. El poeta asciende muy cerca del arte divina. El poeta lo crea todo de la nada. Guarda la proporción en el número de su peso y en su medida. Nada hay que no tenga su propio provecho y su propia hermosura, ordenada sucesión de los tiempos. Eso lo hace voluntariamente el poeta. Es decir, es como Dios, o es un dios. Tiene el mismo poder que Dios cuando Dios hace la creación. ¿Vale? Sí. Poco después, en Inglaterra, tenemos aquí a Sir Philip Sidney, que dice que solo el poeta, elevado con el vigor de su propia invención, hace surgir realmente otra naturaleza. La naturaleza nunca cubrió la tierra, fijaos qué interesante es esto, la naturaleza nunca cubrió la tierra con un tapiz tan rico como lo han hecho una gran variedad de poetas, ni con ríos tan placenteros, árboles tan fructíferos, flores tan fragantes, ni con ninguna otra cosa que haga de esta bien amada tierra un lugar más amable. Su mundo es de bronce, el de la naturaleza está por debajo. Ya no es que sea Dios, es que es redios. El poeta es redios porque es capaz de hacer cosas mejores que la naturaleza. ¿Sí? Y entonces tenemos otro poeta, este sí que es un poeta, así como el otro es un tratadista, que sería William Blake, que William Blake realmente es como si creara su propia religión, porque es un personaje muy interesante. No nos vamos a quedar aquí porque ya tenéis profesionales a los que sois alumnos, profesionales que os lo explican mejor que yo, pero aquí lo que interesante sería, ¿no? The ancient poets animated all sensible objects with gods and geniuses, thus begat priesthood, and then thus men forgot that all deities reside in the human breast. Aquí ya vemos que extiende Blake ese poder divino de los poetas incluso a todos aquellos que leen poesía, no solo al poeta, es decir, a todos los demás. Pero fijaros cómo aquí sigue estando esa idea de que los antiguos eran capaces, y esto es lo que le une a Tolkien, capaces de, o Tolkien bebe de aquí, capaces de, porque dan nombre a las cosas, dar la esencia a las cosas. Es una idea, y por eso he hecho lo de la etimología de ficción, ¿no? Aunque no somos conscientes de ello, incluso hoy día seguimos pensando en esa relación de que Saussure estaba equivocado, que el signo lingüístico no es arbitrario, el que esto se llame mesa no es que el significante y el significado no tengan una relación. De alguna manera hay una relación. Omen es nomen, ¿no? O nomen est no omen. El nombre da la esencia a las cosas, ¿vale? Y esa es la idea de que luego, por ejemplo, recoge Barfield, que por lo que tengo, Owen Barfield, que por lo que tengo entendido es el maestro del que coge mucho Tolkien en su planteamiento poético, ¿no? Y entonces aquí en su Poetic Diction, A Study in Meaning, tenemos que, pues, es el lenguaje de los poetas, ellos crearon las metáforas verdaderas. Las metáforas verdaderas, los nombres funcionan de dos maneras, ¿no? Two opposing principles. Firstly, single meaning tend to split up into a number of separate and often isolated concepts, que esto sería que un mismo nombre va teniendo diferentes significados, y eso es lo que le permite, por ejemplo, a Derrida decir que las cosas no significan, porque como va evolucionando, ¿no? Que las cosas no dicen nada, cosa que no es cierta. Y luego sería, the second principle is the principle of living unity, que es la idea que coge, que le sirve a, ¿cómo se dice?, a Tolkien después para crear su mundo, porque Tolkien, como filólogo, primero crea la palabra, pero crea la palabra para crear la esencia.
Por eso crea el élfico y crea todas esas lenguas. Bien, hasta aquí se sigue, ¿verdad? Si no seguís, me decís y lo explicamos. Y entonces, aquí terminamos ya que ya hemos llegado al final de nuestro recorrido sobre por qué el poeta es Dios. Tolkien señala que, pues eso, que la mente humana es capaz de imaginar cosas, ese sería el poder, y que eso sería, pues el arte sería el vínculo operativo entre la imaginación y el resultado final. ¿Qué ocurre? Que como católico ya tiene un Dios, no puede ponerse por encima de Dios, porque él es católico, es creyente. Entonces dice, lo que yo hago es subcreación. ¿Por qué es subcreación? Y aquí tenéis la explicación. Es subcreación porque la creación es la figura de Cristo, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección, que no es una idea original de Tolkien. He quitado los textos, pero hay textos en los que se explica, textos medievales, en los que se explica esta concepción, ¿vale? Textos evidentemente de valor católico, pero aquí está la idea de no es un Dios supremo, pero, es decir, no llega al punto de ¿cómo se llama este? Lo diré. No llega al punto de Sidney, era, ¿verdad? Sí. No llega al punto de Sidney, ¿vale? No llega al punto de Sidney, ¿vale? De decir que el ser humano es superior a Dios, pero sí que crea un mundo. Vale. Ahora aquí el problema está en ¿qué hacemos cuando se crea este mundo? Porque claro, ¿vosotros qué estáis pensando ahora en crear el mundo? ¿Esto tiene consecuencias? Sí, tiene consecuencias más graves de las que parece. Y esto es ahora donde vais a entender por qué lo de las paradojas temporales. ¿Vale? ¿Cuál es el propósito de Tolkien con su obra? ¿Cuál era el propósito inicial de la obra de Tolkien? El propósito es crear una mitología británica, una mitología inglesa. ¿Por qué? Pues porque él se dio cuenta de que había otras naciones que tenían una mitología y que la de su país, la de su amado país, era muy pobre. Y entonces dice, pues yo me voy a encargar de hacer esa mitología. ¿Vale? Sí, ¿no? Bien. Esto es importante también, ¿eh? Está implicado en la religión cristiana y explícitamente la contiene. Esa idea, quedaros con ella porque es interesante para después. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues crear un mundo. ¿Qué es lo que tenemos que explicar primero? Bueno, ¿qué es la mitología? La mitología es el conjunto de las leyendas. Leyenda es todo relato de sucesos que son inciertos e incomprobables, pero sobre los cuales existe una tradición que los presenta como realmente acaecidos. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que hace Tolkien con El Señor de los Anillos? Ninguna. ¿Vale? Leyenda en este sentido, que es más amplio del término, es exactamente lo mismo que mito, en el sentido también más amplio de ese otro término. Vale. Mitología clásica sería la de Roma y Grecia, que es el origen de nuestra literatura. ¿Vale? Y la mitología clásica, eso que es en el 600 después de Cristo, bueno, es una fecha arbitraria. ¿Vale? ¿Qué es importante en los mitos? Pues que pretenden ser verídicos y de una manera total. Las cosas suceden tal y como están. ¿Qué es lo que pasa en el Silmarillion? Es lo que pasa en la caída de Gondolin, es lo que pasa en las metamorfosis, es lo que pasa en las metamorfosis, no, pero es lo que pasa en la teogonía, ¿de acuerdo? Es decir, pretenden que las cosas sucedieron exacta y literalmente como el mito las cuenta. Y todos, absolutamente todos los mitos son tradicionales. Es decir, se pasan de uno a otro. Esta es la parte que igual le puede faltar a Tolkien porque es del siglo XX y no ha dado tiempo a que sus mitos se relacionen. Vale. Bien, entonces, hasta aquí se sigue la idea. Porque ahora viene cuando vamos a crear el tiempo. Si yo creo el mundo, aquí ahora tenemos que hacer un salto. Y ahora viene la parte en que nosotros como críticos nos ponemos a jugar en el mismo terreno de juego que el creador, que es lo que no solemos hacer. A ver si me seguís. Bien, Hesiodo. En primer lugar existió el caos. Después, Gea, la de amplio pecho, que sería la tierra, sede siempre segura de todos los inmortales que habitan en la nevada cumbre del Olimpo, y se va creando el mundo, ¿verdad? Sí, se va creando el mundo. Aquí no hay problema. Siglo VIII antes de Cristo. Bueno, pues es el testimonio más antiguo que tenemos de la creación del mundo. Bueno, pues todos aceptamos el juego de que eso fue en un tiempo
no sabemos cuál, pero fue. En esta otra, que es la de Ovidio de antes que existiesen el mar y la tierra y el cielo, como Ovidio también es antiguo, ¿vale? Y como lo que hace es incorporar a su mitología lo que ha dicho Hesíodo, pues no tenemos ningún problema. Y ya tenemos dos localizaciones geográficas, Grecia por un lado, pero luego todo el Imperio Romano, ¿vale? Sí. Nos falta un elemento, que es el elemento cristiano. Tolkien no se entiende sin el elemento cristiano. Y entonces, o casualidad, o no es casualidad, el Génesis nos aporta ese elemento cristiano. ¿Y cómo comienza el Génesis? Bueno, tenéis ahí en griego, no lo iba a poner en arameo porque no se iba a entender, entonces, bueno, lo tenéis en griego, lo tenéis en latín y lo tenéis en español. Vale. ¿Cómo empieza? En arge poiesin hoceos ton uranon kaitengen. In principio creavit Deus caelum et terram. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Es exactamente lo mismo? No es exactamente lo mismo. Es muy parecido, pero no es exactamente lo mismo lo que hemos leído. A no ser de aquí, y aquí hay que hacer una anotación, los expertos en textos bíblicos dicen que realmente no es creó, porque ya sabéis que nuestra tradición, los textos latinos y los textos griegos vienen de una traducción que hacen los 70 de los textos hebreos en Alejandría, y amoldan el verbo que aparece verdaderamente en la Biblia, en el Génesis, lo amoldan a epoiesen o a crear, pero realmente no es crear, sino es modeló, ordenó. Dios ordenó el caos, ¿vale? Y después, ya la tradición en el Nuevo Evangelio, ya eso sería pues la tradición judía o israelita, y ahora pues ya la nuestra, la cristiana, ¿no? Juan, en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. En principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Vale. Ya veis, estos tres elementos son los tres elementos que crean la cosmovisión el mundo que va a crear Tolkien en ese terreno geográfico que nos falta, ¿vale? Porque recordad que lo que quiere hacer Tolkien es generar una mitología completa, con su propio tiempo, pero su propio tiempo tiene que ser a la vez el mismo tiempo que la tradición normal, que la tradición literaria o la tradición cultural que había llegado hasta ese instante, ¿vale? Entonces tenemos aquí el comienzo del Silmarillion. En el principio estaba Eru, el único, que en Arda es llamado Ilúvatar, y primero hizo los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento, y estuvieron con él antes que se hiciera alguna otra cosa. Y les habló y les propuso temas de música. Es decir, no hay una ordenación del mundo ni nada, simplemente es a través de la música, a través de la palabra. Luego, junto a Dios estaba la palabra, ¿vale? O Dios era la palabra, ¿vale? Bien, una vez que tenemos esto, que ha creado esto Tolkien, ¿en qué momento histórico situamos esta creación? ¿A la par que la judía y cristiana o a la par de la grecolatina? ¿Sí? ¿Cuándo sucede las aventuras de Frodo y compañía? ¿O de Bilbo y compañía? ¿Cuándo suceden? Por ahí dicen en un 3, pero no sabemos qué es un 3. ¿Qué es un 3? En edades. Es decir, esta es otra idea que recoge en su mito de creación de la mitología, porque hay edades, ¿vale? La existencia de las edades, del mito de las edades, es algo que no es solo griego o latino, sino también es indoeuropeo realmente, porque bueno, aquí tenéis, ¿no? Grecia y la India, Persia, Israel, Babilonia, es decir, es un mito indoeuropeo, que los hombres eran, el mundo primero estaba ordenado con seres divinos y nosotros somos la escoria de la escoria porque somos lo último, y cuando digo la escoria no es la basura, sino que son los restos porque somos de hierro, ¿vale? Cuando uno funde hierro y trabaja con hierro, pues sale escoria, ¿vale? Pues nosotros hay esa idea. Y esa idea también está en Tolkien, porque empieza aquí, en el principio estaba Eru, y cuando saltamos al Señor de los Anillos, el Señor de los Anillos, que es el final de la época en que viven los dioses y los hombres, es el final de la tercera edad.
Qué casualidad, que es exactamente lo mismo que hace Hesiodo, lo mismo que hace Ovidio y lo que hace San Jerónimo. Claro, aquí hay una trampa. Hesiodo dice, en la edad de hierro, ahí aquí abajo, si lo veis, Zeus creó otra raza conformada por los contemporáneos del poeta. Yo soy el primero, el poeta dice, nosotros somos los primeros hombres, solamente hombres, porque antes que nosotros estaba la edad de los héroes. Y la edad de los héroes se termina con Troya. Con Troya, y no es casualidad que sea Troya, ¿vale? Lo dejamos para luego si hay preguntas. Entonces, los contemporáneos de Hesiodo, y recordad que viven en el siglo VIII a.C., ya somos hombres de hierro. Ovidio, que recoge esa tradición, dice, en la Edad de Bronce los hombres viven para la guerra, pero no son impiadosos. Finalmente, en la Edad de Hierro, los hombres demarcan las naciones con fronteras y aprenden las artes de la navegación y la minería, es decir, somos nosotros. Ovidio hace otro juego literario aquí, porque dice, aprende las artes de la navegación. Bueno, la primera nave, según la tradición grecolatina, la primera nave es la nave Argos, cuando Jasón va a buscar el vellocino de oro. Si os fijáis, todos los términos son creaciones, es decir, todas las separaciones son literarias, a través de la literatura. San Jerónimo, ¿qué hace? Pues como San Jerónimo justifica también la existencia de la Roma pagana, pues dice, la Edad de Hierro sería desde el año 1103 hasta la actualidad, es decir, bueno, hasta hoy día, ¿vale? Pero veis que está ahí ese mito. Y ese mito lo recoge también Tolkien cuando crea su mundo. Y crea su mundo de tal manera que los hombres encajan aquí. Encajan en esa edad, ¿vale? Hay una edad en la que los hombres y los dioses viven juntos y después una edad en la que... aquí os he puesto un ejemplo. Dice, Prometeo. ¿Por qué Zeus castiga a los hombres? Pues porque Prometeo le hace una jugarreta, Prometeo, que es un titán intermedio entre hombre y... le hace varias, pero según Hesiodo la razón es porque le engaña con los sacrificios, ¿no? Entonces les castiga y les hace a los hombres a los que ha ayudado Prometeo, pues son los de hierro, ¿no? Ahí se terminaría. Y aquí en los trabajos y los días, pues estirpe divina de los héroes que se llaman semidioses, raza que nos precedió sobre la tierra sin límites. Ese es el corte, ¿vale? Esa época, la de la mitología, y pasamos luego a la historia. Bien, ya tenemos localizado territorialmente, ¿vale? Entonces tenemos la mitología judeocristiana, tiene su territorio, que sería este, ¿sí? La grecolatina tiene este. Aquí os pongo, estos son los viajes de Hércules, y está puesto a propósito para que veáis cuál es el ámbito que abarca. Hércules, que es el héroe más importante de la antigüedad grecolatina, con mucho, es bastante más importante que Aquiles y que cualquier otro, es un héroe civilizador. Como veis, hay un territorio aquí que se queda fuera, y es el territorio que aprovecha Tolkien, el que necesita, ¿vale? Que sería este de ahí, esta parte de aquí. Porque al parecer, y aquí me tengo que fiar de lo que he leído, la Tierra Media existió. Y la Tierra Media que recoge Tolkien es, al parecer, del año 1, porque el año 0 no existe, ¿no?, de nuestro Señor, hasta el año 1000. ¿Qué es lo que hace Tolkien? Bueno, pues lo retrasa ese momento, ¿a cuál? A esta otra, a la cuarta edad, ¿no? La tercera edad, aquí serían los anillos, la guerra de los anillos, los señores de los anillos, y cuando se marchan hacia Valinor. Pero fijaos que nos dan la cronología entre el 5000 y el 4000 a.C. y el 3000, 3019 a.C. Las mitologías, recordad el comienzo. Recordad el comienzo. Estamos jugando en el mismo terreno que Tolkien, ¿vale? No estamos analizando desde fuera, estamos con él dentro en el barco. Luego, si él nos dice que en el 3100 a.C. había caballeros andantes, había caballeros andantes. ¿Me seguís, no?
¿Qué pasa? Que nosotros lo leemos desde fuera, pero si vamos al juego, vamos al juego. Y todo sucede como yo lo digo. ¿Por qué? Porque eres Dios. Has lo iba a decir en latín, pero en latín no lo vais a coger, así que no. Has modelado ese... ¿Por qué hay esa discusión cuando hablamos del mundo de la fantasía? Hablamos, no, es que genera mundos, hacen no sé cuántos mundos, los mundos posibles. Es mentira, no hay más que un mundo en el que estamos nosotros, ya está, no hay ningún otro. Pero tenemos que explicar por qué eso funciona así, ¿no? Entonces decimos, oh, los mundos posibles, tal. Bueno, pues claro, si jugamos a los mundos posibles, jugamos, ¿vale? Entonces, y ahora viene la parte que es... ¿de dónde parte esta idea de las paradojas textuales? Vale. Aquí tenéis el texto en latín de la Ilíada, de la Eneida, y aquí tenéis el capítulo 6, lo tenéis en inglés, luego en latín, luego tenemos las dos traducciones al español, ¿vale? Bien, de acuerdo a los hechos reales, Tolkien se basó en Tolkien, en su composición del Señor de los Anillos, y ya lo he demostrado varias veces, pero bueno, podemos seguir, se basó, entre otras muchas obras, no solo en la Eneida, pero entre otras muchas obras, en la Eneida. Y entonces hay elementos textuales que nos dicen que él cogió de aquí, de allí, de aquí, de allí, de la Eneida. Por ejemplo, todo lo que tenéis marcado en los mismos colores son elementos que literalmente están aludidos, ¿vale? Aquí habría que meter otro capítulo, porque aquí lo que hace Tolkien es fusionar la Eneida, por un lado, y el Beowulf por ahí, por otro lado, cuando Beowulf llega al reino del rey Hogarth, bueno, pues esto está entretejido, ¿vale? Pero si os fijáis, esto es antes, porque esto es del siglo I antes de Cristo, y esto es del siglo XX. Luego, lo lógico es que esto haya pasado después que esto, pero si vamos al juego que nos hace Tolkien, esto es del 3000 y pico antes de Cristo. Luego, y esto es del 19 antes de Cristo. Si vamos a la evolución mítica, al mundo mítico creado por Tolkien, esto está tomado de aquí. Es decir, primero Aragorn, Gimli, Legolas y Gandalf llegan a Rohan, ven el palacio, se acercan. Es más, es que pasa antes que el Beowulf. Porque si el Beowulf, la aventura de Beowulf es hacia el siglo VI después de Cristo, al fusionar las dos historias y al jugar a trasladarlo antes, en ese mundo que ha creado, pues se produce la paradoja temporal de que esto que sabemos que es la base, se convierte no en la base, sino en el resultado de esto. Sí. Os lo voy a poner ahora en español para que lo veáis. Lo siento por los... Sorry if you cannot read in Spanish. ¿Vale? Fijaos aquí, bueno, vamos a coger unos detalles, ¿no? Por ejemplo, manda entonces el hijo de Anquises, ese es Eneas, que vayan 100 legados elegidos de los distintos rasgos a la augusta ciudad del rey, a la ciudad del rey Evandro, ¿vale? Velados todos ellos con ramos de palas, y que lleven presentes al monarca, y demanden la paz para los teucros. Cuando están Gandalf delante con Jamá, ¿no? Que van a entrar Gandalf, Aragorn, Gimli, Legolas, y van a entrar al trono de Theoden, le dice Jamá, esa vara en manos de un mago puede ser algo más que un simple báculo, dijo Jamá. Creo que sois amigos y personas honorables y que no habéis venido con ningún propósito malvado. Pues aquí hay una alusión, o sea, al revés, ¿no? Quiero decir, aquí hay una alusión a ese. Los embajadores van con paz y se les ve que van con paz. En el caso de la Eneida, llevan los ramos de palas, Atenea, y en este caso, porque Jamá dice, por la pinta que tenéis, vosotros tenéis pinta de ser buenas personas, no venís aquí a liar la parda. Pero es la misma idea. Y ahora fijaros, entramos dentro del palacio. Los guardas levantaron de todas las pesadas trancas. Los viajeros entraron. El recinto parecía oscuro y caluroso, luego del aire claro de la colina. Es decir, una atmósfera pesada. ¿Dónde hay una atmósfera pesada? En un bosque, por la humedad. Cuando uno entra en un bosque
frondoso, ¿vale? Era una sala larga y ancha, poblada de sombras y medias luces. Unos pilares poderosos, los pilares ¿de dónde vienen? De hecho, en latín, los mástiles a los mástiles de los barcos se les llama árbol también, ¿vale? Unos pilares poderosos sostenían un techo elevado. ¿Qué suelen intentar representar las columnas? Árboles, ¿sí? Y entonces tenemos aquí el Palacio del Laurentino Pico era edificio de majestuosa traza, espacioso, enhiesto, en 100 columnas. Se alzaba en las alturas de la ciudad. Infundía terror el cerco de sus bosques venerado detrás para sus mayores. ¿Veis? Entonces, aquí se produce la paradoja temporal que si tenemos razón en que aquí hay una alusión directa de Tolkien a este episodio que se une con el que presenté el año pasado del Amazona, etcétera, el anuncio de la historia de amor de Éowyn, del amor fracasado de Éowyn y Aragorn, porque si hay Aragorn es Eneas, Éowyn va a ser Dido. Vale, pues se produce la paradoja que si esto es posterior, temporalmente, porque esto es del 3000 y pico, pues resulta que esto, que es del siglo XX, ¿sí? ¿Se entiende? Vale. Fijaos más, con esto ya me quedo, con esto ya paro, porque ya no tengo más que decir. Fijaos, esto es una fricada de latín, O sea, quiero decir, de esto es por ser filólogo. Y que Skeptra dice, aquí los tal, aquí, o sea, aquí, ahí, aquí y allí, cuelgan, ¿no? ¿No está aquí? Were hung upon the walls, pendant. Aquí cuelgan tapices, cuelgan escudos, aquí cuelgan las armas de los enemigos. ¿Entendéis cómo funciona? Vale. Bueno, pues ahora ya con esto terminamos. Esto está tomado de un estudio, es muy interesante, si os gusta, de Manuel R. Jáuregui, Catábasis, el viaje infernal en la antigüedad, dice: y es lo que a nosotros nos engaña cuando leemos. La prioridad cronológica de Homero se tomaba tradicionalmente como el punto de partida de cualquier investigación sobre la historia del espíritu griego. Es decir, como Homero era el más antiguo, el testimonio escrito más antiguo, todos los demás pensamos que lo que viene después depende de Homero, y no necesariamente. Igual las historias que están recogidas más tarde eran anteriores a Homero y explican a Homero. ¿Sí? Homero reflejaba el estadio original a partir del cual se desarrollan versiones literarias y especulaciones filosóficas, en continuidad con el modelo homérico o en dialéctica contra él. Frente a esta visión evolucionista lineal, las aportaciones de la teoría oralista y de perspectivas neoanalíticas, que asumen alusiones de Homero a otras tradiciones de poesía épica cantadas por otros aedos, han mostrado como mucho más probable la hipótesis de que mitos e ideas testimoniados después de Homero pueden proceder de tradiciones contemporáneas o anteriores a la Ilíada o la Odisea. Bueno, pues esto es lo que hace Tolkien 25 siglos después de que se haya muerto, 20 siglos después de que se haya muerto Virgilio. Vale. Bueno, y aquí están los libricos que he usado para hacer esto. Los vamos a dejar. Ya está, terminado. ¿Tenéis preguntas? Hola. Yes, so we have a couple of minutes, and that is definitely not enough time to discuss. Yo he terminado. Sí. Time traveling and ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pues sí. Venga, 1, 2 y 3. I do it in English or in Spanish. En español o en inglés. Bueno, lo hago en español. La existencia de que sea parte de una tradición implica que entonces Tolkien está diciendo que en ese mundo que ha inventado más tarde existirá Cristo. Repítemela. Que forme parte de una tradición, eso implica que luego Tolkien, bueno, en la mitología que ha creado, Cristo va a existir. Si es antes de Cristo. Bueno, eso es una discusión que es una pregunta más apropiada para los especialistas en Tolkien, pero es evidente que Cristo existe porque es la creación, para Tolkien es la creación, y
Tolkien es consciente de que en su obra hay, de alguna manera se refleja su creencia en Cristo. De hecho, hay autores que interpretan a través de la visión católica, que yo creo que no es acertado, pero bueno, interpretan El Señor de los Anillos desde el punto de vista cristiano. Entonces, si jugamos a que esa tercera edad termina 3000 años antes de Cristo, no está prevista, no tiene por qué estar prevista el nacimiento de Cristo, pero se produce porque aquí lo que tenemos que jugar es a romper el hecho de que la mitología de Tolkien o la mitología clásica no sean reales. Es decir, son reales, han pasado. ¿Entendéis? Sabemos que no han pasado y los mismos autores saben que no han pasado. Ovidio juega y se divierte y con los dioses, lees las Metamorfosis y el 80% de las relaciones, yo muchas veces cuando explico quién es Júpiter, bueno, pues yo también le bajo más abajo que el propio Ovidio. Digo, Júpiter es el mortadelo de los dioses porque se disfraza todo el rato. Quiero acostarme con esta chica, me disfrazo de lluvia dorada. Quiero acostarme con esta otra, me disfrazo de cisne. Quiero de no sé qué, me hago águila. Quiero acostarme con Almena, que la única manera es tan sumamente fiel, es incluso más fiel que Penélope. ¿Y qué hago? Pues me cojo el cuerpo y la forma de su marido, porque es la única manera que sé que le voy a engañar. ¿Entiendes? Entonces, nosotros sabemos que eso no es cierto, que es un juego, pero hay que tomárselo en serio. Por eso lo he puesto varias veces, 2 veces la Firmina. La mitología cuenta con que lo que ha pasado de realmente y ha pasado tal y como se cuenta. Otra cosa es que luego haya variantes del mismo mito, pero hay que jugar a eso, si queremos jugar. Si queremos destrozarlo desde fuera, que se puede hacer, decir, esto no puede ser, entonces ya no estaremos jugando en el mismo terreno de juego, ¿se entiende? Cuando este hombre, Jesús Maestro, dice, el que se toma la ficción en serio es el que rompe. Claro, si tú lees, tienes que ir de la mano y jugar con las reglas de juego que te establece el autor de esa obra. Y aquí me da igual que sea, lo uno a la charla anterior, que sea de cine, que sea inteligencia artificial, que sea... No, tú te dejas seducir, te da la mano y te lleva, y tienes que jugar ahí. No puedes estar jugando a fútbol con las reglas del balonmano o con las reglas del Quidditch, porque estás haciendo trampa. Eso iba a decir que lo haga el Barcelona, pero vamos a dejarlo aquí que se está grabando. Sí, Raúl y luego Amaya. Okay, yes, I'm going just to ask in English because of some of the international scholars, right? Okay, first of all, thank you because I mean, yes, listen your papers is something amazing. So very well done. I'm really happy just to let them know that you have just presented and supported how Tolkien's mythology, Legendarium, is previous to the one of the classics. My question is, what's next? I have no idea. Go ahead. Okay, for next year. No, okay. I'm on an essay trying to show how this 6th chapter of the King of the Golden Hall is written by fusioning the first book of one part of the first book of the INA plus the Beowulf, the arriving of Beowulf to Howard's kingdom, and the 7th book, that's the extract we read here, the 7th book of the INA, and it goes just. I'm on that. I hope it will be written down by next year. Yo 3 cuestiones rapiditas, pero rapiditas de verdad. Bueno, muchas gracias por la presentación, porque la he grabado, porque no me da tiempo a escribir tan rápido.
Segundo, eres profesor en la UPV, ¿verdad? Despacho, a lo mejor, para poder ir a... 016A en el anejo. ¿Y qué tipo de asignaturas impartes? Ya, por curiosidad. Pues doy latín, latín a historiadores, latín a los de grado de filología y a los de estudios ingleses, pues literatura greco-latina, aunque eso es la parte latina, y luego doy una optativa que llevo muchos años dando y que es, gracias a que doy en esa optativa, salen estas cosas, que es la literatura griega, la literatura clásica y su proyección en la literatura europea, que hacemos cosas de estas, de ver cómo yo lo enfoco desde el punto de vista de que hay que ver los textos. Se podría enfocar desde el punto de vista teórico, de pues, lo que hace Curtius y lo que hacen otros autores, pero yo creo que tenéis que aprender los jóvenes dónde están, porque las cosas están. Como habéis visto, las cosas están. Entonces, yo lo que hago es... ¿A eso desde qué grado se accede? También preguntas Filología, estudios ingleses y estudios vascos. Vale. Los de máster podemos tocarte a la puerta también. Sí, hombre, para... claro. Y en el máster si también no... doy, pero solo doy un poquito de retórica y poética latina. Solo doy entonces la parte nos veremos. Entonces nos veremos. Sí, pero no va a ser tan divertido, ya te aviso. Bueno, y entonces, bueno, pues ya la siguiente pregunta ya me la has respondido. Ya conseguiré tu correo electrónico cuando tengamos las clases. Muchas gracias. Nada, a ti. Well, thank you, and we will resume in an hour, and the lunch break will be at the same restaurant that we were before. Sorry, no, what? No. I'm obviously very hungry because I completely forgot that we have another slot now. Sorry.